Pasé una década financiando a mi hija y a su esposo. Para el cumpleaños de mi esposa, reservé un lujoso viaje a Nueva York. Las primeras palabras de mi hija: ¿puedes enviarme otros 1.500? Me negué con calma. El silencio y la repentina interrupción me lo dijeron todo. Esta es mi historia sobre cómo me di cuenta de que estaba pagando por la tolerancia. Dale a me gusta, comparte y cuéntame desde dónde me escuchas. Esto es solo el comienzo de cómo finalmente recuperé mi vida. Habían pasado 10 años desde la muerte de Eleanor. 10 años desde que mi mundo dio un vuelco, dejándome a la deriva en una casa tranquila llena de recuerdos. 10 años también desde que empecé a asumir la responsabilidad económica de mi hija, Clara, y su marido, Liam. Nunca lo vi como una carga, al menos al principio. Al fin y al cabo, ¿para qué otra cosa servía un padre? Sobre todo uno en duelo, intentando mantener unida a la familia. Pero con el tiempo, las fronteras se difuminaron y empecé a sospechar que había pasado de ser Arthur Davis, un padre y abuelo cariñoso, a algo mucho menos personal. Una chequera con patas. Se acercaba mi 75 cumpleaños, un hito que parecía más un recordatorio de mi creciente soledad que un motivo de celebración. Quería hacer algo especial, algo que honrara el amor de Eleanor por los viajes y la familia. Un viaje a Nueva York, decidí, para los tres: Clara, Liam y yo. Me imaginaba viendo un espectáculo de Broadway, paseando por Central Park, disfrutando de comidas juntos, conectando de verdad. Era un gesto extravagante, pero podía permitírmelo, y esperaba que nos uniera. Pasé semanas planificando meticulosamente, reservando vuelos, una bonita suite de hotel en Midtown y entradas para un par de atracciones populares. El total ascendió a exactamente $5,200, una suma considerable, pero que consideré una inversión que valió la pena en una experiencia compartida. Cuando finalmente llamé a Clara para contarle la noticia, me preparé para su reacción. Imaginé su sorpresa inicial, y luego quizás un torrente de gratitud. Clara, he reservado un viaje a Nueva York, anuncié, intentando mantener la voz tranquila, llena de ilusión. Para el mes del cumpleaños de tu madre, en su honor. 3 billetes, 3 noches, todo incluido. Hubo una pausa, una inspiración, y luego un grito de emoción que casi me hizo soltar el teléfono. ¡Ay, papá! ¿Nueva York? ¡Increíble! ¡Eres el mejor! Por un instante, sentí una calidez que me recorrió el pecho, un alivio al ver que mi gesto había dado en el clavo. Pero entonces, la emoción en su voz cambió, volviéndose un poco demasiado ansiosa, un poco demasiado calculadora. «Entonces los vuelos y el hotel están cubiertos, ¿verdad?», preguntó, con las palabras saliendo atropelladamente. «Es fantástico. Por fin podemos ver el Met, y vi ese increíble bar en la azotea que acabamos de tener para intentarlo. Ah, y quiero ver un buen musical de Broadway, no solo las entradas baratas de matiné. Papá, ¿podrías enviarme otros $1.500? Ya sabes, para excursiones y cenas elegantes. ¿No podemos ir a Nueva York y no experiencia podemos?» El calor en mi pecho se evaporó, reemplazado por un frío familiar. No fue la petición en sí, no del todo. Fue el salto inmediato y decidido de la gratitud a la exigencia, como si mi gran gesto fuera solo el preludio de sus verdaderos gastos. Fue la absoluta certeza en su voz de que, por supuesto, accedería. $1.500, así de fácil. Para cenas elegantes. Respiré hondo y conté mentalmente hasta 3. Me imaginé a Eleanor, tranquila y serena, siempre sabiendo qué decir, el límite adecuado para no ofender. «Clara», dije con voz mesurada y firme, «ese es el presupuesto. La reserva está hecha. Lo pasarás genial». Un suspiro, largo y profundo, llegó a través del teléfono, cargado de decepción. Era el suspiro de una niña a la que le niegan un juguete, no el de una mujer adulta a la que le ofrecen un viaje con todos los gastos pagados a una de las ciudades más vibrantes del mundo. «Oh», dijo, una sola sílaba, plana, sin vida. «Vale. Bueno, gracias, supongo». No hubo un adiós, ni un «te quiero», ni nada. Solo un clic al colgar. Colgué el teléfono. El silencio de mi sala se amplificó de repente. Miré los muebles familiares, las fotos en la repisa de la chimenea,
el rostro sonriente de Eleanor mirándome. Ella habría sabido qué decirle a Clara, cómo manejar la situación sin sentirse como un simple recurso. Durante la última década, mi generosidad se había convertido en un torrente. La matrícula universitaria, pagada en su totalidad. El primer coche de Clara. Un sedán confiable, comprado al contado. La entrada de su casa, una suma sustancial que les permitió mudarse a un barrio atractivo. Todo ello dado libremente, por amor y el deseo de ver a mi hija feliz y segura. Pero, ¿qué había recibido a cambio? A menudo no verdadera gratitud, ni conexión genuina, sino un flujo constante de peticiones, y a veces, ni siquiera eso. Seguía pagando el seguro del coche de Clara cada 6 meses, también sus facturas de servicios públicos, a menudo sin que me lo pidiera. Simplemente veía llegar las facturas electrónicas, enviaba los fondos, y recibía un confirme de lectura en el mensaje, seguido de silencio. Ni un agradecimiento, ni un acuse de recibo, solo la silenciosa aceptación de un derecho. Ya no era el dinero en sí lo que me dolía. Era la sensación de que mi amor, mi apoyo, habían sido despojados de su valor emocional, reducidos a una simple transacción. Sentado allí, con el teléfono aún caliente en la mano, una silenciosa y creciente comprensión se solidificó en mi mente. Era una verdad fría y dura que había estado evitando, reprimiendo con cada cheque que firmaba, cada factura que pagaba. No estaba cultivando un vínculo familiar, simplemente estaba pagando por el privilegio de ser tolerada. Y el precio se estaba volviendo insoportable. El calendario en la pared de mi cocina marcaba solo 3 semanas para el viaje planeado a Nueva York. A pesar de la abrupta y decepcionante llamada con Clara, una silenciosa expectación se había apoderado de mí. Todavía me imaginaba a los 3 paseando por Times Square, quizás incluso riéndonos mientras comíamos un perrito caliente carísimo en un puesto callejero. La esperanza, tenaz y resiliente, me instaba constantemente, susurrándome que tal vez, solo tal vez, la experiencia compartida acortaría la distancia que nos separaba. Incluso había empezado a investigar algunos clubes de jazz que le habrían encantado a Eleanor, pensando que podría colar algo extra para el viaje. Entonces, un martes por la tarde, mientras cuidaba mis rosales del jardín, los favoritos de Eleanor, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era una notificación de un mensaje de voz de Clara. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Quizás llamaba para disculparse por su tono anterior, para expresar su genuina emoción. Me limpié las manos en mis pantalones de jardinería, con una ligera emoción en el cuerpo, y reproduje el mensaje. La voz de Clara llenó el aire tranquilo de la tarde, monótona y completamente desprovista de emoción, como un anuncio pregrabado. No hubo preámbulo, ningún «Hola, papá», solo una declaración directa y contundente que me impactó con la fuerza de un golpe físico. «Papá, no volarás con nosotros a Nueva York. Mi esposo no quiere verte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando en mis oídos incluso después de su pausa. Me quedé allí paralizado, con el olor a tierra húmeda y rosas repentinamente acre en mi nariz. Continuó, con la voz aún distante, casi casual. «Iremos de todos modos, obviamente. Solo que sin ti. Lo siento». El «lo siento» fue una ocurrencia tardía, un añadido, más como una formalidad que como una expresión real de arrepentimiento. Era como si estuviera leyendo un guión, dando malas noticias sin asimilar realmente su impacto. El mensaje terminó. Apenas 15 segundos de una claridad devastadora. Presioné el botón de reproducción, con el pulgar entumecido contra el frío cristal del teléfono. Necesitaba oírlo de nuevo, para asegurarme de que mis oídos no me habían engañado. El mismo tono monótono, las mismas palabras crudas. «Mi marido no quiere verte». No era «lo decidimos», ni «pensé que sería mejor». No, era la orden de Liam, pronunciada por mi propia hija sin la menor resistencia, sin que yo luchara. Lo repetí una tercera vez, luego una cuarta. Cada repetición me hundía más. «Liam no me quiere allí». La frase resonó en mi pecho, un eco hueco. Y Clara, mi hija, simplemente se dejó llevar, traicionándome sin dudarlo un instante. Me veía como algo desechable, una molestia, un recurso económico al que recurrir, pero desde luego no como una persona cuyos sentimientos importaran o cuya presencia fuera deseada.
La comprensión fue más fría que cualquier viento invernal. Fue una confirmación brutal de mi anterior y silenciosa sospecha. No era un miembro querido de la familia, sino simplemente un medio para un fin. Mi mente, normalmente un lugar tranquilo y ordenado, empezó a dar vueltas, repasando una década de generosidad, cada recuerdo una nueva punzada de dolor. Pensé en el Honda Civic que les había ayudado a conseguir un préstamo cuando Clara necesitó transporte fiable para su nuevo trabajo, el que luego había cambiado por un modelo más llamativo, sin mencionar mi contribución. Recordé los $12,000 que les había dado para la entrada de su casa, una parte importante del seguro de vida de Eleanor, dinero que pretendía guardar como reserva para mis años posteriores. Eleanor habría querido que las ayudara, me dije entonces, justificando el sacrificio. Ahora, me preguntaba si Eleanor habría aprobado que me dejaran de lado tan fácilmente. Hubo innumerables otros casos, menores, pero acumulativamente condenatorios. Los pagos de la hipoteca estudiantil que asumí discretamente cuando Clara tuvo dificultades, los muebles para su primer apartamento, el flujo constante de facturas de servicios públicos y primas de seguro de coche que había estado pagando durante años sin una sola solicitud. Cada contribución financiera ahora se sentía como un ladrillo en un muro que yo mismo había construido, un muro que ahora se había derrumbado, dejándome expuesta y vulnerable. Una extraña y desconocida determinación empezó a agitarse en mi interior, un atisbo de algo peligroso. Entré en mi estudio con movimientos rígidos, casi robóticos. Encendí el ordenador y busqué la confirmación de la reserva del viaje a Nueva York. Bajé hasta la letra pequeña, buscando con la mirada la política de cancelación. El corazón me dio un vuelco al encontrarla. Reembolso total, menos una pequeña tasa administrativa, si se cancela con más de 14 días de antelación a la salida. Hoy faltaban exactamente 3 semanas. La ventana seguía abierta. Una peligrosa sensación de claridad me invadió entonces, como una luz fría y desolada que iluminaba un camino que jamás me había atrevido a considerar. ¿Qué pasa cuando me detengo? La pregunta resonó en mi mente, profunda en su simplicidad, pero aterradora en sus implicaciones. ¿Qué pasaría si simplemente dejara de ser la fuente inagotable de apoyo financiero? ¿Qué pasaría si yo, Arthur Davis, finalmente me priorizara? Me recosté en mi desgastado sillón, con el familiar cuero crujiendo bajo mí. A mi alrededor, las fotos de las estanterías me devolvían la mirada. La radiante sonrisa de Eleanor, Clara de niña, con los ojos brillantes y llena de promesas, una yo más joven y feliz cogiéndole la mano. Los recuerdos se sentían lejanos ahora, casi ajenos. En ese momento, algo cambió dentro de mí, irrevocablemente. Fue como un puente que se quemaba, cortando viejas conexiones. Fue como una puerta pesada que se cerraba, sellando un pasado que ya no podía habitar. Sobre todo, fue como despertar de un sueño largo y agitado, con los ojos abiertos a una verdad cruda e innegable. La mañana después del devastador mensaje de voz de Clara, me desperté a las 6:07 am, antes de que el primer rayo de luz iluminara el cielo. No había vacilación, ninguna duda persistente. La dolorosa claridad que me había invadido la tarde anterior se había consolidado en una determinación inquebrantable. Durante años, había intentado razonar, insinuar, empujarlos sutilmente hacia una comprensión diferente de nuestra relación. Mis palabras, por suaves o directas que fueran, habían caído en oídos sordos, o tal vez, simplemente en oídos que no escuchaban. Ahora, decidí, mis acciones hablarían por mí, y dirían mucho. Mi primera orden del día fueron los billetes de avión. Con una determinación silenciosa que me pareció extraña, pero perfectamente acertada, entré en la página web de la aerolínea. Mis dedos, que normalmente se movían torpemente con los formularios en línea, se movían con una precisión casi quirúrgica. Navegué hasta mi reserva, seleccioné la opción de cancelar los 3 billetes y pulsé «Confirmar». La pantalla se actualizó, mostrando un mensaje de confirmación. Reembolso iniciado. $5,000. Se ha aplicado una tarifa administrativa de $200. Una pequeña y sombría satisfacción se apoderó de mi pecho. $5,000. Devueltos a mi cuenta. Dinero que ya no financiaría un viaje del que me habían excluido explícitamente. A continuación, el hotel.
El Grand Excelsior era un establecimiento lujoso, uno que sabía que a Eleanor le habría encantado. Cogí el teléfono con pulso firme. El sistema automatizado del hotel me guió por las primeras indicaciones hasta que finalmente me llegó una voz humana, alegre y profesional, a pesar de lo temprano que era. Grand Excelsior, ¿en qué puedo ayudarle? Sí, quiero cancelar una reserva, dije, con una voz extraña, demasiado tranquila, como si perteneciera a otra persona, a alguien ajeno a la carga emocional del momento. Indiqué los datos de mi reserva, el número de confirmación y mi nombre. El representante tramitó la solicitud con eficiencia. Señor, veo que su reserva es de 3 noches. Nuestra política establece que las cancelaciones realizadas dentro de las 3 semanas previas a la llegada tienen un cargo equivalente a una noche de estancia. Se le reembolsará el importe de las 2 noches restantes. Entendido, respondí, sin más. Un cargo por una noche, aproximadamente $300. Un pequeño precio por la libertad, pensé. Le di las gracias al representante y colgué. En cuestión de minutos, recibí 2 correos de confirmación en mi bandeja de entrada, uno de la aerolínea y otro del hotel. Abrí cada uno, revisé los detalles y con un nuevo propósito, creé una carpeta en mi escritorio llamada Documentación. Guardé ambos correos allí. No por malicia, me di cuenta, sino por la necesidad de claridad, de tener un registro claro de mis acciones, por si alguna vez las cuestionaban. Me imaginé a Clara y Liam el 10 de abril, el día en que debía comenzar su aventura neoyorquina. Los imaginé llegando al aeropuerto, quizás un poco antes, cargados de equipaje y expectativas. Facturarían, emocionados, quizás incluso un poco orgullosos de su viaje gratis. Y luego, las miradas de desconcierto cuando sus nombres no aparecían en el manifiesto. Las llamadas frustradas a la aerolínea, solo para descubrir que sus billetes habían sido cancelados hacía semanas. El intento desesperado de contactar con el hotel, solo para enterarse de que su suite había desaparecido, reemplazada por un cargo por una noche que no pasarían. Una parte de mí, la vieja y sentimental, sintió una punzada de arrepentimiento, un deseo fugaz de que las cosas no hubieran llegado a esto, pero pronto fue eclipsada por una sensación de lógica inevitable. No era ira, ni siquiera venganza, no de verdad. Era simple y llanamente lógica. No me querían en el viaje. Bien, podían viajar sin mi dinero también. La ecuación era sorprendentemente simple al despojarla de toda carga emocional. Una sensación desconocida me invadió a medida que avanzaba la mañana. No era paz del todo, todavía no. Tampoco satisfacción, no de la clase triunfal. Era algo más profundo, un alivio profundo, como ponerse de pie después de estar arrodillado demasiado tiempo, un estiramiento rígido tras años de calambres. El peso que no me había dado cuenta de que llevaba se había aliviado. Las cadenas invisibles de la expectativa y la obligación, forjadas durante una década, se habían roto. Mi siguiente paso fue rápido y decisivo. Fui a mi teléfono, encontré el buzón de voz de Clara, y sin pensarlo 2 veces, lo borré. El vacío en la bandeja de entrada del buzón de voz me pareció simbólico. Luego, uno por uno, revisé mis contactos. Clara, Liam. Encontré sus números y los bloqueé a ambos. Las rupturas limpias, decidí, sanan más rápido que las irregulares. No había necesidad de explicaciones, ni espacio para discusiones, ni para súplicas ni recriminaciones. El mensaje había sido entregado, alto y claro, en una grabación de 15 segundos. Mi respuesta fue igual de clara, aunque completamente silenciosa. Los días posteriores a las cancelaciones fueron extrañamente tranquilos. Los reembolsos de la aerolínea y el hotel se procesaron con rapidez, apareciendo como importantes depósitos en mi cuenta bancaria. Ver el aumento del saldo no me produjo una emoción, sino una sensación mucho más profunda. Una ligereza, como soltar un equipaje que llevaba años cargando. Un equipaje que ni siquiera me había dado cuenta de que me agobiaba. No era solo el dinero, era la carga psicológica, el zumbido constante y sordo de la obligación y la expectativa tácita. En la quietud de mi mundo recién reorganizado, me sentí atraída por un viejo álbum de fotos encuadernado en cuero, guardado en un estante polvoriento. Era el álbum de bebé de Clara, lleno de instantáneas descoloridas de un bebé diminuto de mejillas sonrosadas, luego de un niño pequeño risueño,
y de una colegiala con dientes separados. Hojeé las páginas. Cada imagen era un conmovedor recordatorio de un pasado lleno de amor puro y esperanza ilimitada. Recordé el orgullo que sentí al enviarla a la universidad, sabiendo que había asegurado su futuro pagando cada centavo de su matrícula. Ni un solo préstamo estudiantil para ella, ni la preocupación de acumular deudas. Había sido mi alegría proveer. Luego vinieron las fotos de la boda. Clara, radiante de blanco, y Liam a su lado, radiante. La recepción, un evento grandioso en el que insistí. Pagué la mitad, una suma considerable, queriendo que mi hija tuviera el día de ensueño que se merecía. La familia de Liam, recordé con una mueca irónica, no había contribuido en absoluto, ni siquiera un gesto simbólico. En aquel momento, lo descarté como sus dificultades económicas, pero en retrospectiva, me pareció otra sutil hebra en el tapiz de sus derechos. Durante todas estas reflexiones, mi teléfono permaneció obstinadamente en silencio. Clara y Liam, felizmente ajenos al cambio radical que yo había provocado, seguían operando bajo la premisa de que su viaje a Nueva York se desarrollaba según lo planeado. Su silencio, antes fuente de dolor y preocupación, ahora parecía una confirmación de su profunda inconsciencia, de su total desconexión con mi vida, salvo con su utilidad económica. La ironía era casi cómica. Sin embargo, la tranquilidad me permitió concentrarme. Con una claridad renovada, decidí que era hora de desentrañar toda la red de apoyo financiero que había tejido a su alrededor a lo largo de los años. Abrí un documento nuevo en mi computadora y comencé a enumerar todos los pagos automáticos que hacía desde hacía tiempo en su nombre. Primero, el seguro del coche de Clara. Era fácil. Un pago trimestral que llevaba al menos 7 años haciendo, desde que contrató su primera póliza independiente después de la universidad. Después, los servicios de la casa. Gas, luz, agua. Todo se pagó automáticamente desde mi cuenta cuando compraron su casa en Seattle. Recordé a Clara pidiendo ayuda solo para los primeros meses, hasta que nos recuperáramos. Unos meses que se habían convertido en años, sin que nadie se diera cuenta, sin que nadie le hiciera preguntas. Luego estaba la factura de Internet, otro cargo recurrente que había cobrado después de que Liam se quejara del precio. Empecé a calcular las cantidades. El seguro del coche rondaba los $120 al mes. Los servicios públicos fluctuaban, pero generalmente rondaban los $350–400. El Internet costaba unos $75. Lo calculé mentalmente. Unos $600 al mes, como mínimo. Y entonces recordé otra cosa, el celular de Clara. De repente me di cuenta de algo. Todavía estaba en mi plan familiar. Mi familia plan, una reliquia de sus días de preparatoria, ahora un sutil símbolo de la correa invisible que aún nos conectaba. Eso sumaba al menos $200 más a la cuenta mensual. Me quedé mirando la lista, con las cifras claramente recortadas contra el blanco de la pantalla. Unos $800 al mes, casi $10.000 al año. $10.000 al año, solo en estos gastos recurrentes y olvidados. Y esto ni siquiera incluía los pagos únicos más grandes, como la matrícula universitaria, el coche y la entrada de la casa. Era un registro tangible, detallado y categorizado de 10 años de falta de respeto acumulada. Cada partida me recordaba una ocasión en que me habían pedido, o simplemente se me había dado por hecho, que debía pagar, y lo había hecho, creyendo que estaba ayudando, creyendo que me querían. La voz de Eleanor, suave pero firme, resonó en mi memoria. Arthur, había dicho años atrás, cuando Clara aún estaba en el instituto, y yo estaba deseando comprarle todos los aparatos nuevos. Le estás enseñando a darte por sentado. Ten cuidado. La había ignorado entonces, quizá por mi propio deseo de ser un padre generoso y cariñoso. Qué trágicamente acertada había sido. Me acerqué a la ventana y contemplé mi jardín, el mismo jardín donde había estado cuando escuché por primera vez el mensaje de voz de Clara. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el cristal. Las arrugas alrededor de mis ojos parecían más profundas, pero también más nítidas, más despiertas. Era como si hubiera estado sonámbulo por mi propia vida, guiado por un piloto automático de obligación y sentimentalismo, y apenas ahora hubiera abierto los ojos de verdad. La niebla se estaba disipando, y el camino por delante
Aunque incierto, se sentía innegablemente, estimulantemente claro. Si esta historia te atrapa, imagina cómo te sentiste al vivirla. No te pierdas lo que sigue. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para seguir mi viaje. Amaneció el 10 de abril, un día fresco y despejado, que parecía casi demasiado perfecto para la tormenta que sabía que se avecinaba. Había pasado la mañana en el jardín y luego leyendo, con una silenciosa sensación de anticipación zumbando bajo la superficie de mi serenidad. Unos días antes, más por curiosidad morbosa que por cualquier otra cosa, había desbloqueado los números de Clara y Liam. Sabía, con absoluta certeza, que hoy era el día en que mi teléfono por fin sonaría. Las primeras horas transcurrieron en un silencio sereno. Los imaginé camino al aeropuerto, seguros y ajenos. Quizás ya estaban allí, acomodándose en sus asientos en una cafetería, comentando sus planes para Nueva York. Me permití una pequeña sonrisa sombría. En cuanto llegaran al mostrador de facturación, la ilusión se desmoronaría. Exactamente a las 6:47 p.m., mi teléfono, que descansaba inocentemente sobre la encimera de la cocina, estalló. Vibró furiosamente, con el nombre de Clara parpadeando repetidamente en la pantalla, un faro implacable del caos inminente. Lo observé durante un minuto entero, ignorando el zumbido insistente. 17 llamadas perdidas registradas antes de que finalmente lo contestara. Una respiración profunda me tranquilizó. «Hola, Clara», dije con voz tranquila, casi desconcertante. Su voz, normalmente una encantadora mezcla de dulzura y sutil exigencia, era ahora puro pánico disfrazado de rabia. Chilló por el auricular, metálico y distorsionado. «Papá, ¿dónde estás? La reserva, papá, no hay reserva. ¿Qué hiciste?» «A casa», respondí con naturalidad, como si hablara del tiempo. «A casa, donde he estado todo el día. Me dijiste que no viniera, ¿recuerdas? Liam no quería que estuviera allí, así que respeté sus deseos y cancelé todo». Un instante de silencio atónito, luego un sollozo ahogado. «Pero aún así íbamos a ir. Esto era nuestro vacaciones, mis vacaciones que he pagado». Las palabras estaban cargadas de una sensación de absoluta traición, como si fue él quien le hizo daño. «No, Clara», la corregí con voz serena, aunque el corazón me latía con más fuerza. Cada dólar, cada reserva, era mía, mi viaje, mi invitación, en honor a tu madre. Y me echaste como si fuera un equipaje, un accesorio incómodo. Así que, continué, dejando que el peso de mi decisión flotara en el aire. Tomé mi dinero y me fui a casa. Otro jadeo, seguido del sonido apagado de lo que supuse era el gruñido frustrado de Liam de fondo. Entonces, el teléfono cambió de manos. La voz de Liam, normalmente impregnada de fingida deferencia cuando quería algo, ahora era desnuda, agresiva y amenazante. «Oye, viejo», gruñó, «vas a arreglar esto ahora mismo. Arruinaste nuestras vacaciones y vas a devolverlas. ¿Me oyes?» Cerré los ojos un momento, imaginando su rostro burlón, su sentimiento de superioridad y los años de sutiles insultos que había soportado. «No», dije simplemente, una palabra, firme e inflexible. Un instante de silencio. Luego Liam maldijo en voz alta antes de que Clara le arrebatara el teléfono, con la voz cada vez más histérica, estridente y desesperada. «Papá, por favor, estamos varados. Nuestras tarjetas de crédito están al límite de las compras para el viaje. No tenemos suficiente para un nuevo hotel, y mucho menos para nuevos vuelos. Estamos atrapados en el aeropuerto». Por un instante, mi mente recordó mis propios sacrificios pasados, la entrada de su casa, todas las facturas que había pagado discretamente. «Deberías haber revisado tus confirmaciones, Clara», le dije, con un tono frío y duro que desconocía. «Deberías haberme tratado con respeto en lugar de como un cajero automático con una personalidad incómoda». Entonces, presioné el botón de colgar. La línea se cortó. Dejé el teléfono sobre la encimera. La mano me temblaba ligeramente, pero mi determinación permanecía inquebrantable. El silencio que siguió fue denso, impregnado del eco de las súplicas frenéticas de Clara y las exigencias agresivas de Liam. Sabía, sin embargo, que el silencio no duraría. Durante la siguiente hora, mi teléfono siguió sonando intermitentemente, una ráfaga desesperada de llamadas que simplemente dejé pasar al buzón de voz.
Cuando por fin dejó de sonar, revisé el registro de llamadas. 69 llamadas perdidas. Testimonio de su desesperación, o quizás de su furia. Me fui a la cama, la casa en silencio, el teléfono en silencio. Justo antes de medianoche, me llegó un mensaje de texto. Era de Clara. Volveré mañana. No vuelvas a contactarnos. Leí el mensaje con una leve y triste sonrisa en los labios. El puente estaba en efecto quemado. La puerta estaba definitivamente cerrada, y por primera vez en mucho tiempo me sentí total y completamente libre. A la mañana siguiente del enfrentamiento en el aeropuerto y del amargo mensaje final de Clara, me desperté con una sensación de claridad y un propósito renovado. El agotamiento persistente por la intensidad emocional de la noche anterior había desaparecido, reemplazado por una sorprendente oleada de energía. Me sentía renovado, como si finalmente se hubiera quitado un gran peso de encima durante años. Aún quedaba trabajo por hacer, un desenredo sistemático de la red financiera que había tejido con tanto esmero alrededor de Clara y Liam. Hoy, cortaría las cuerdas salvavidas que me quedaban. Empecé con el seguro de coche de Clara. Al acceder al portal en línea, encontré la póliza que había estado inactiva en mi presupuesto mensual durante casi una década. Con unos pocos clics, inicié la cancelación. Apareció un mensaje informándome de que la póliza permanecería activa 2 semanas más antes de caducar. Esto les daría un poco de tiempo, pensé, para resolver sus propios problemas, o quizás para comprender las consecuencias de sus acciones. Imprimí la confirmación para mi carpeta de documentación, un pequeño registro tangible de otro corte de lazo. A continuación, los servicios públicos de su casa en Seattle. Gas, luz, agua. Estos eran los que funcionaban en piloto automático. Facturas que llegaban, pagos que desaparecían de mi cuenta, a menudo sin pensarlo 2 veces. Accedí al portal en línea de cada proveedor de servicios. Me costó un poco navegar, restablecer algunas contraseñas, pero finalmente encontré las secciones para administrar los métodos de pago. Uno a uno, borré los datos de mi tarjeta de crédito, reemplazando el correo electrónico de contacto principal por el de Clara. Que las facturas les lleguen directamente, pensé. Que experimenten la realidad de administrar sus propios gastos domésticos. El acto me resultó extrañamente liberador, como limpiar un cajón desordenado. El plan de telefonía celular fue un proceso más complejo. Requería llamar a atención al cliente, una tarea que normalmente me daba pavor. Pero hoy me sentí sorprendentemente tranquilo. Tras una breve espera, expliqué mi intención de transferir la titularidad de una de las líneas de mi plan familiar al usuario actual. El representante fue amable, aunque un poco confundido por la repentina solicitud. ¿Entonces quiere que Clara Davis sea la titular principal de su número?, preguntó. Correcto, confirmé con voz firme. De ahora en adelante, ella será responsable de su propia factura. La transferencia se haría efectiva al final del ciclo de facturación, con un periodo de gracia de 2 semanas. Por fin, su servicio de Internet. Un acceso rápido al sitio web del proveedor, la eliminación de mi método de pago guardado y el cambio de mi contacto principal al correo electrónico de Clara. Se acabaron los pagos automáticos por su Wi-Fi. En tan solo 3 horas, había desmantelado sistemáticamente 10 años de apoyo financiero, eliminando cada uno de los pagos recurrentes que había estado haciendo para Clara y Liam. Cada clic, cada llamada, cada eliminación, se sentía como recuperar una parte de mí, una pequeña victoria en una larga y silenciosa batalla. El peso de la responsabilidad, de ser su red de seguridad tácita, se había aliviado casi por completo. Esa misma tarde, mi teléfono vibró con otro mensaje. No era del número habitual de Clara, sino de Liam. Lo abrí. Era de Clara, con una amargura palpable incluso en el mensaje. Has destruido a nuestra familia por nada. Espero que estés conforme con vivir solo con tu egoísmo. Lo leí, y una tristeza silenciosa me invadió, pero sin ira. La absoluta falta de autoconciencia en sus palabras fue sorprendente. Ella realmente creía, y era el que había destruido algo, que y era la egoísta. Reforzó sobre todo que aún no podía ver más allá de sus propias expectativas y su derecho a todo. Supe entonces que no podía decir nada más, nada que pudiera hacer para que lo entendiera. Simplemente colgué el teléfono y decidí no responder. No tenía sentido.
Una profunda sensación de libertad me invadió durante los días siguientes. El espacio en mi mente que antes ocupaban sus necesidades, sus exigencias, sus aparentes luchas, ahora estaba gloriosamente vacío. Empecé a pensar en mi propia vida, en las posibilidades que se extendían ante mí. Pequeños viajes, quizás a la costa, o un tranquilo retiro en la montaña. Aficiones que había dejado de lado. Pintar, trabajar la madera. La pila de libros que había querido leer ahora me llamaba desde mi estudio. Me di cuenta con una claridad asombrosa de que mi generosidad, descontrolada e inapreciada, no había sido un acto de amor, sino de permisividad. Había fomentado la dependencia y el resentimiento, en lugar de la gratitud y la autosuficiencia. La silenciosa advertencia de Eleanor, años atrás, resonó en mi mente. Le estás enseñando a darte por sentado. Había tenido razón desde el principio. Ahora, por fin, después de años de apoyar a otros, me ponía en la lista de personas a las que apoyaba, una lista en la que merecía estar en primer lugar. Pasaron 4 días en un silencio profundo y desconcertante a la vez. Mi mundo se sentía más ligero, libre del constante zumbido de las obligaciones financieras. Pensar en Clara y Liam, ahora enfrentando la realidad de su autosuficiencia, me provocó una extraña mezcla de emociones. No me deleitaba con su incomodidad, pero reconocía que era una consecuencia necesaria de sus actos, una lección que debían aprender. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la magnitud de mi desapego los afectara, y el silencio se rompiera de nuevo. La llamada llegó justo cuando terminaba de almorzar. El nombre de Clara apareció en la pantalla. Su imagen, una imagen borrosa y enfadada, se recortaba contra el fondo. Respondí, preparándome. «¡Papá!». Su voz era entrecortada, entre la rabia descarnada y el pánico absoluto, muy distinta a la fría indiferencia de su anterior mensaje de voz. «¿Qué has hecho? Nos han cortado la luz. Nos acaban de avisar de que nos han cancelado el seguro del coche. Y nos llegan un montón de facturas. Facturas con nuestro nombres en ellos». Tomé un sorbo lento de té, dejando que el silencio se extendiera un momento antes de hablar. «Supongo que te avisaron», dije con la voz tan tranquila y firme como un lago en calma. Simplemente actué en consecuencia. «¿En consecuencia?», gritó, con la palabra alargada por la incredulidad. «Esto es crueldad, papá. Intentas hacernos daño a propósito. Liam está muy estresado. Solo cometió un error, un comentario tonto, y has decidido castigarnos por ello». «Clara», la interrumpí con tono firme, cortando la escalada de acusaciones. «El mensaje de voz salió de tu teléfono. Tu voz. Tus palabras. Mi marido no quiere verte. Tú entregaste ese mensaje. Tú tomaste esa decisión. No Liam. Tú». Hubo una pausa repentina y frágil por su parte, una ligera contracción en la respiración. Su voz, al volver, era más suave, con un matiz que sonaba casi a arrepentimiento. «No se suponía que fuera así, papá», murmuró. «No intentábamos hacerte daño. Solo fue un momento de frustración». Pero la vulnerabilidad fue fugaz. El pánico la invadió de nuevo. La realidad de la situación la abrumó. «Pero papá, no podemos pagar estas facturas. No tenemos dinero para el hotel ni para los vuelos, y ahora no tenemos luz ni seguro de coche. Nuestras tarjetas de crédito están al límite, ¿recuerdas? Del viaje que debíamos hacer». «Sí, el viaje y pagado», le recordé, con la amargura subiendo ligeramente en mi voz, a pesar de mis esfuerzos por mantener la distancia. «Pasaste 10 años dando por sentado mi apoyo, Clara. Asumiste que seguiría pagando indefinidamente mientras me tratabas como una molestia, un cajero automático con una personalidad inoportuna, según recuerdo. Bueno, el cajero está cerrado». Entonces sacó a relucir su mayor poder emocional. «¿Qué diría mamá, papá? ¿Qué diría Eleanor si viera esto? Se avergonzaría muchísimo de ti». La mención de Eleanor, usada como arma, tocó una fibra sensible, pero en lugar de flaquear, reforzó mi determinación. Mi voz se volvió fría, desprovista de cualquier resto de calidez. «Tu madre», dije, cada palabra cortante y precisa, «tu madre te diría que maduraras y asumieras la responsabilidad de tu vida. Te diría que la familia significa respeto, no solo dinero ilimitado». Sin decir otra palabra, terminé la llamada. Mi teléfono empezó a sonar de nuevo de inmediato, un timbre implacable y furioso. Lo dejé sonar,
y volvió a sonar. Cada llamada sin respuesta parecía menos un ataque y más un eco que se desvanecía. Rechacé las llamadas posteriores, sabiendo que no había nada más que decir, nada más que estuviera dispuesto a escuchar. Más tarde esa noche, después de que se calmaran las últimas llamadas de enojo, una extraña sensación me impulsó a revisar mi Facebook. Casi nunca lo usaba, normalmente solo para ver actualizaciones ocasionales de parientes lejanos. Lo que encontré allí me dejó con la boca abierta. Clara había publicado una actualización extensa y dramática, claramente dirigida a un público amplio. Desconsolada y traicionada por mi propio padre, comenzaba, seguido de una extensa narración que me pintaba como un anciano cruel y vengativo que había destruido sistemáticamente nuestras vidas, por rencor y egoísmo. Se describió a sí misma y a Liam como víctimas, varados, abandonados, al borde de la ruina financiera, todo por mi insondable crueldad. No mencionó el viaje a Nueva York, ni rastro de su propio mensaje de voz, solo una representación cuidadosamente construida de mi repentina e inexplicable malicia. Leí los comentarios, una mezcla de compasión por Clara e indignación hacia mí, un hombre al que no conocían. Me invadió una profunda tristeza al verla recurrir a tal manipulación pública. Tomé varias capturas de pantalla de la publicación y las añadí a mi carpeta de documentación, no para discutir, sino para que quedara constancia. Unos minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje de Thomas, un buen amigo de mi club de golf, que solía mantenerse al margen de los asuntos familiares. Arthur, decía, acabo de ver la publicación de Clara. No dejes que te afecte. Cualquiera que te conozca sabe que es una completa tontería. Hiciste lo que tenías que hacer. Su mensaje, sencillo y sin prejuicios, fue un pequeño ancla reconfortante en el caos que se arremolinaba. Me alegraba saber que no estaba completamente sola en esto. La publicación pública de Clara en Facebook me resonó en la mente. La injusticia de su narrativa, la flagrante manipulación de la verdad, fue un trago amargo. Durante años, había guardado un silencio digno, creyendo que los asuntos familiares debían ser privados. Pero ahora, ella había arrastrado nuestras luchas privadas a la esfera pública, tergiversando la verdad para presentarme como un villano y a ella misma como una víctima desventurada. Mi instinto inicial fue retirarme, dejar pasar la tormenta. Pero entonces, una nueva idea se consolidó. Una acusación pública merecía una respuesta pública, con hechos. Recordé la carpeta documentación que había creado, un repositorio de confirmaciones y capturas de pantalla. Y recordé algo más. Mi teléfono tenía una función que grababa automáticamente todas las llamadas entrantes, una configuración que había activado años atrás tras una pequeña disputa con un contratista. Encontré el escalofriante mensaje de voz de Clara, aún en mi teléfono a pesar de mi intento previo de borrarlo del buzón de voz, respaldado por la función de grabación. Luego, encontré la grabación de nuestra confrontación telefónica desde el aeropuerto. El pánico puro, las exigencias agresivas de Liam, las súplicas desesperadas de Clara y mis propias respuestas tranquilas y mesuradas. Todo estaba ahí, crudo e innegable. Con un aliento decidido, volví a Facebook. Redacté una nueva publicación, eligiendo cuidadosamente las palabras. Dado que mi hija, Clara, ha decidido hacer públicos nuestros asuntos familiares, escribí, creo que es necesario responder públicamente, con hechos. A continuación, se incluyen 2 archivos de audio. El mensaje de voz que recibí de Clara, cancelándome la invitación del viaje a Nueva York que pagué, y una grabación de nuestra conversación después de que ella y Liam se quedaran varados en el aeropuerto. Adjunté ambos archivos de audio. Sabía que este acto sería el fin definitivo de nuestra relación, o lo que quedaba de ella. Una relación que, durante años, había sido tensa, condicional y transaccional. No habría vuelta atrás. Pero la convicción de que estaba exponiendo una explotación, apenas disfrazada con una etiqueta de familia, superó cualquier sentimentalismo persistente. Hice clic en publicar, sintiendo el peso de la decisión, pero también una profunda sensación de hacer lo correcto, por mí y quizás por otros en situaciones similares. De inmediato, mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones. Comentarios, me gusta, compartidos. Una vorágine digital. La gente escuchaba. Oían el frío desdén de Clara,
sus exigencias arrogantes, su total falta de responsabilidad. Oían la verdad, sin adornos ni ambajes. Unos minutos después, Thomas volvió a llamar. Su voz tenía una mezcla de sorpresa y admiración. «Arthur», dijo, «acabo de escuchar tu publicación. Todos necesitan oír esto. Dios mío, deberías ver los comentarios en la publicación de Clara. La mitad de quienes la apoyaban están cambiando de opinión. Lo dejaste todo muy claro. Revisé los comentarios, tanto en mi publicación como, para mi morbosa fascinación, en la de Clara. El cambio fue realmente drástico. Donde antes había una efusión de compasión por Clara, ahora había un creciente coro de críticas dirigidas a su sentimiento de privilegio. La gente reconocía el patrón, los tomadores que llamaban abuso a la imposición de límites y crueldad a la autoestima. Fue una reivindicación, no solo para mí, sino para innumerables personas que habían sufrido en silencio una manipulación emocional y financiera similar. Al día siguiente, sonó mi teléfono con un número desconocido. Era una mujer llamada doctora Evelyn Reed, reportera del Spokane Chronicle. «Señor Davis», comenzó con voz profesional y empática, «he estado siguiendo su publicación de Facebook y los comentarios posteriores. Su historia ha resonado profundamente en mucha gente. Creo que aborda un problema cultural mucho más amplio. Los hijos adultos esperan apoyo parental indefinido, y los padres luchan por establecer límites sin sentirse culpables. Sería un honor para mí cubrir su historia, si me concede una entrevista». Hice una pausa, considerando su oferta. Una parte de mí quería contar mi historia, prestar mi voz a la lucha silenciosa de tantos padres. Pero la lucha ya era emocionalmente agotadora, y estaba harta de la atención pública. «Doctora Reed», respondí con cortesía pero firmeza, «agradezco su oferta, de verdad, pero creo que las grabaciones hablan por sí solas. Eso dice todo lo que hay que decir». Hubo un momento de comprensión por su parte. «Lo entiendo perfectamente, señor Davis», dijo. «Gracias por considerarlo. Y si no le importa que lo diga, su historia de hecho ayudó a mi madre, quien ha estado lidiando con una situación similar con mi hermana. Escuchó sus grabaciones y le dieron el coraje para finalmente establecer unos límites muy necesarios. Así que, gracias, en su nombre y en el mío». Sus palabras, inesperadas y sinceras, me infundieron un calor sereno. Quizás mi dolorosa experiencia había tenido un propósito mayor después de todo. Quizás, al revelar mi propia verdad, sin darme cuenta, había ofrecido fuerza a otros. Pasó un mes, lento y pausado, marcando el paso del tiempo desde la vorágine de la revelación pública y el amargo mensaje de despedida de Clara. La calma regresó, más profunda y profunda que antes. Me adapté a un nuevo ritmo, uno dictado por mis propios deseos en lugar de las exigencias tácitas de los demás. Pasaba las mañanas en mi taller, construyendo lenta y minuciosamente una robusta estantería de roble, un proyecto que siempre había querido emprender, pero para el que nunca había tenido tiempo. Por las tardes, a menudo daba largos paseos por el parque del barrio, apreciando el cambio de estaciones, o quedaba con Thomas para tomar un café. Nuestras conversaciones ahora estaban libres de los dramas familiares. El dinero que había recuperado del viaje y de las conexiones vitales cortadas permanecía en mi cuenta, un testimonio silencioso de mi recién descubierta independencia, pero también un símbolo de libertad para mis propios objetivos. La vida, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente mía. Entonces, una fresca tarde de otoño, llamaron tímidamente a mi puerta. No esperaba a nadie. Al mirar por la mirilla, el corazón me dio un vuelco inesperado. En el porche estaba Clara. Se veía diferente, más delgada, sin duda, y sus ojos, habitualmente vibrantes, estaban ensombrecidos por un cansancio que no había notado antes. Llevaba el pelo, habitualmente perfectamente peinado, recogido al azar. El viaje de 5 horas desde Seattle, sin duda, le había pasado factura. Abrí la puerta despacio, con una postura cautelosa, aún en guardia. «Papá», murmuró con voz suave, casi perdida. ¿Puedo entrar?» Dudé un momento, luego me hice a un lado y le permití entrar. La vieja costumbre de la hospitalidad se apoderó de mí. «¿Café?», le ofrecí, señalando hacia la sala. Ella asintió, hundiéndose en el sofá,
con aspecto pequeño y frágil en la espaciosa habitación. Mientras se preparaba el café, el silencio se prolongó, cargado de palabras no dichas y heridas del pasado. Puse una taza humeante frente a ella. Tomó un sorbo lento, con la mirada fija en el vapor que salía de la taza. «Las escuché, papá», dijo finalmente, con la voz apenas un susurro, cargada de emoción. «Las grabaciones, quizás 100 veces. Simplemente no podía creer que fuera yo. Sueno fatal, papá, presumida y fría, y no me di cuenta de cómo te he estado tratando, la verdad, hasta que lo escuché desde la perspectiva de una desconocida». Las lágrimas brotaron de sus ojos, desbordándose finalmente, trazando caminos por sus mejillas cansadas. Respiró entrecortadamente. «Liam y yo, ha sido muy duro. Cuando nos cortaron todo, estábamos completamente perdidos. No teníamos ni idea de cuánto hacías por nosotros, pero lo estamos solucionando. Acepté un trabajo de marketing de nivel inicial, que es un paso por debajo de lo que quería, pero me permite pagar las cuentas. Liam está haciendo horas extras, haciendo turnos extra. Nos encargamos de las cuentas, papá. Es un trabajo ajustado, pero lo estamos haciendo nosotros mismos». Escuché con expresión neutral, dejando que sus palabras calaran hondo. Cuando terminó, se hizo un silencio entre nosotros. «Sí», dije finalmente, en voz baja, firme pero con amabilidad. «Deberías haberlo hecho». Se le escaparon más lágrimas. «Lo siento muchísimo, papá. Por ese mensaje de voz, por las llamadas, por esa horrible publicación de Facebook, por los últimos 10 años de quitarte el dinero y darte solo juicios y expectativas. Me equivoqué muchísimo». Su disculpa parecía genuina, cruda, sin artificios. Era la primera vez que la oía expresar un arrepentimiento tan sincero. Una parte de mí, la vieja y herida, quería aferrarse a la ira, recordarle cada desaire, cada sacrificio. Pero al mirarla, al ver realmente la vulnerabilidad y el dolor genuino en sus ojos, sentí un cambio en mi interior. Perdón. No se trataba de olvidar, sino de liberar la amargura. «Te perdono, Clara», dije, suavizando un poco la voz, «pero necesito que lo entiendas. Las cosas no pueden volver a ser como antes. Ya no soy tu red de seguridad. Eres adulta. Tienes que valerte por ti misma». Ella asintió, con lágrimas aún corriendo. «Lo sé, papá. Ahora sí que lo sé. No quiero tu dinero. Solo te extraño. Quiero una relación contigo, como padre e hija, sin dinero de por medio. Solo extraño a mi papá». Sus palabras fueron un bálsamo para una parte de mi corazón que no me había dado cuenta de que aún me dolía. «Podemos intentarlo, Clara», respondí con cuidado. «Poco a poco y con límites. Necesito confiar en que quieres a mí, tu padre. No es lo que yo te puedo dar». Hablamos durante horas esa tarde. Una conversación sincera, abierta y sincera, quizás por primera vez en años. Me contó de su nuevo trabajo, de la humilde experiencia de empezar de cero. Le hablé de mis clases de carpintería, de la satisfacción de dar forma a la madera en bruto con mis propias manos. Incluso le enseñé la estantería, casi terminada, orgullosamente apoyada en la pared, con los estantes vacíos esperando a ser llenados. Cuando por fin se fue, tras un abrazo fuerte y lloroso que parecía más un abrazo verdadero que una obligación, me sentí más ligero. Comprendí que el perdón no era solo para ella, también lo era para mí. Se trataba de liberar el peso del resentimiento y abrir la puerta a un futuro diferente. Regresé a mi sala de estar. El persistente aroma de su perfume era un leve recordatorio de nuestra frágil reconciliación. Miré la estantería, sólida y resistente, testimonio de mis propios esfuerzos y mi nuevo propósito. Mi vida era diferente ahora, llena de clases de carpintería, reuniones de café, una estantería que pronto se llenaría de libros que quería leer, y la tranquila satisfacción de construir cosas, leer libros, pasear, vivir para mí. Por fin, de verdad, había llegado a casa, a mí misma, con límites tan sólidos como la estantería que había construido con mis propias manos.